Esta conferencia comenzará a grabarse.
Buenas tardes, sean todos bienvenidos al simposium sobre Derecho Penitenciario y Medidas Cautelares organizado por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Mi nombre es Alejandro Díaz y a nombre de la universidad les damos la más cordial bienvenida a este simposium que tiene como finalidad debatir algunas de las cuestiones más importantes, más contemporáneas de las temáticas del derecho. En este caso, hoy estaremos conversando con grandes expertas y expertos sobre el derecho penitenciario y medidas cautelares. Específicamente, vamos a profundizar sobre cuáles son las condiciones actuales del sistema penitenciario en México y vamos a examinar algunas de las cuestiones más importantes a considerar sobre esta temática tan interesante. Y sin más preámbulos, y dándoles de nuevo la más cordial bienvenida y el agradecimiento a nuestras expositoras y nuestro expositor, vamos a iniciar con la primera de nuestras expositoras. Quiero presentar a la licenciada Sofía González Salamantes. La licenciada Sofía González es egresada de la licenciatura de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro Sor Juana. Ha participado en diferentes coloquios y proyectos de investigación sobre temas relacionados con no discriminación, con derechos humanos y justicia. Tiene experiencia en la elaboración de instrumentos de evaluación de programas de justicia restaurativa, así como en proyectos de prevención comunitaria de la reincidencia de adolescentes en conflicto con la ley. Ha sido voluntaria del programa Restaurando Identidades. Además, es colaboradora en Documenta, Asociación Civil desde julio del 2017. Actualmente es coordinadora del programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de dicha organización, en donde es responsable de la implementación de proyectos que buscan que el sistema de justicia sea respetuoso e incluyente en los derechos de las personas privadas de su libertad, adolescentes en conflicto con la ley y sus familias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciada Sofía González. Es un gran gusto tenerla con nosotros y, por favor, tiene hasta 15 minutos para desarrollar su temática. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación, por estos espacios de diálogo. Entonces, a mí me gustaría, como bien mencionaste, compartirles que soy colaboradora en la organización Documenta, que es una organización de la sociedad civil que trabaja para fortalecer el sistema de justicia en México, y esto lo hacemos a través de diversas estrategias de investigación, de litigio, comunicación y fortalecimiento de capacidades. En este sentido, me gustaría abordar durante mi presentación 3 temas principales, ¿no? Como bien mencionabas, el contexto en general de las personas privadas de la libertad y de las familias. Por otro lado, las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad privadas de la libertad, así como las mujeres privadas de la libertad. Y por último, cerrar con el tema de COVID. Todo esto ha afectado a las personas privadas de la libertad. Hemos hecho un monitoreo y un seguimiento muy a lo que ha sucedido. Solo me escuchan bien, ¿verdad? Sí, un poquito de eco, pero en general bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues para empezar creo que es importante hacer esta reflexión, ¿no? Sobre los estigmas que en general tenemos sobre las personas privadas de la libertad. Y estos estigmas, estos estereotipos tienen como consecuencias que ciertas prácticas en el sistema penitenciario sean normalizadas, ¿no?
por ejemplo, los castigos, la tortura en los centros penitenciarios, que las personas vivan en ciertas condiciones que no son dignas. Oh my way, Jota. No sé si, ¿ya? Ok. Ok, bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, ¿no? Como las condiciones de las prisiones, ¿no? Sabemos que en muchas de ellas hay hacinamiento, que muchas personas privadas de la libertad no tienen acceso a los servicios básicos de higiene, de salud, acceso a la salud, lo cual hemos visto, pues, que se ha, digamos que, exponenciado en este tiempo de la pandemia. Entonces, bueno, estos estigmas, estos estereotipos, como mencionaba, pues a veces hacen que no se vean, que las personas privadas de la libertad sean una población invisible y que tampoco se exija la transparencia, la rendición de cuentas al sistema penitenciario, que se involucren las autoridades corresponsables. Entonces, bueno, en general eso es un poco. Y aquí me gustaría hablar precisamente que hay personas que sufren aún mayor discriminación en prisión, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Es importante mencionar que en México no hay ningún tipo de apoyo, de ajuste razonable o de accesibilidad en las prisiones. Algunas de ellas cuentan con una accesibilidad, digamos que física, para las personas que tienen alguna discapacidad motriz, pero estos ajustes no se hacen para las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o psicosocial. ¿No? Generalmente las personas con discapacidad en estos espacios no tienen la posibilidad de participar en las actividades educativas, laborales, por la falta de accesibilidad en todos los sentidos, ¿no? Como esta accesibilidad cognitiva. Y creo que es importante mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal habla de estos ajustes razonables en el espacio penitenciario, en el procedimiento, pero también en el espacio penitenciario. Desde Documenta, desde el programa de facilitadores, acompañan a personas, audiencias que tienen algún tipo de discapacidad. Son muy pocas las audiencias en las que se tienen en la etapa de ejecución penal, ¿no? Casi siempre son previas. Entonces, creo que es importante, pues, mencionar esto y hacer una reflexión pues, en qué medida la prisión tiene cumple o esta de que sea un espacio terapéutico, ¿no? Con las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelecto-social se enfrentan muchísimas barreras antes de enfrentarse al sistema de justicia y una vez que se encuentran privados de la libertad, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gustaría hacer esta reflexión, ¿no? Cómo se está viviendo esta pandemia, los efectos que tiene el encierro y pues pensar si estas son las formas adecuadas, si realmente con esto se va a lograr una verdadera reinserción social, ¿no? Tanto de las personas privadas de la libertad como de las personas que tienen algún tipo de discapacidad en prisión. Entonces, bueno, me gustaría como poner sobre la mesa el tema de las personas con discapacidad en prisión, a lo que se enfrentan. Y por el otro lado, también me gustaría hablar muy breve sobre el tema de las mujeres, ¿no? Sabemos que las mujeres representan únicamente el 5% del total de la población privada de la libertad en México y pues se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad en comparación al resto de la población. Esto por muchas situaciones. Una de ellas, o la primera que nosotras identificamos desde el documento, la primera barrera es el tema de la infraestructura, ¿no? La infraestructura de los centros penitenciarios no es la adecuada respecto a las necesidades específicas que tienen las mujeres privadas de la libertad, ¿no? Hay que pensar que las prisiones fueron pensadas, fueron creadas, fueron diseñadas desde los hombres para los hombres y actualmente muchas mujeres se encuentran en anexos, en pabellones de los centros penitenciarios de los hombres, lo cual muchas veces no garantiza que el personal de custodia sea totalmente femenino, ¿no? O sea, que sea de sexo femenino, lo cual esto se establece en la Ley Nacional de Ejecución Penal y también está el hecho de que se encuentren privadas de la libertad en centros penitenciarios con hombres, digamos que solamente en un anexo o un pabellón, pues las pone en una situación de vulnerabilidad y de estar sujetas a mayor violencia en las prisiones, específicamente a la violencia sexual, ¿no? Por otro lado, la segunda barrera que identificamos es la falta de atención médica especializada. No reciben atención médica especializada ni servicios higiénicos de salud sexual y reproductiva específicos del género. Esa es otra de las barreras. La tercera es que son vulnerables a
víctimas de tortura, ¿no? En una mayor medida, principalmente el tema de los traslados, que me gustaría abordar un poco más el tema de los traslados, ¿no? Considerando el cierre de estos centros federales que se ha dado dos veces, pero bueno, sabemos que los traslados son ponen a las personas privadas de la libertad en una situación de mayor riesgo de tortura, como lo que sucedió cuando se abrió el CEPRESO 16, ¿no? El Centro Penitenciario Federal, al que mandaron a todas las mujeres cumpliendo una medida federal, una sanción del fuero federal, a Morelos, ¿no? Sabemos que muchas fueron agredidas y fueron víctimas de tortura. Igual podremos mencionar el caso de Atenco. Por otro lado, creo que es importante mencionar la falta de datos, ¿no? La falta de datos que hay. Muchas veces los datos no son desagregados referente a la población penitenciaria, lo cual implica que no se generen políticas públicas dirigidas a esta población, ¿no? Precisamente sabemos que el tema del abandono es otra de las situaciones que viven las mujeres privadas de su libertad. Si vamos a una cárcel de hombres, vemos muchas mujeres, ¿no? Las mujeres son quienes asumen este papel de cuidado y este papel incluso económico, lo cual hemos visto ahora principalmente pues nada, en el tema de la pandemia, que ellas han asumido y en la mayoría de los casos son quienes acompañan a las personas que se encuentran en prisión, pero muchas de ellas no quieren, por todos estos estigmas que hablaba de eso, muchas mujeres no cuentan con un apoyo, no cuentan con una red familiar, una red, y esto implica el tema de la reinserción, ¿no? Una vez que salen, que no cuentan con ese apoyo. Y por último, mencionar esta falta de programas con perspectiva de género, ¿no? Las instituciones no brindan programas dirigidos a mujeres privadas de la libertad, debido a que como representan un porcentaje de la población, muchas veces las mismas instituciones o las mismas empresas que dan servicios o que dan programas en los centros penitenciarios no las consideran. Entonces, pues nada, quería mencionar como esto en general de la situación de lo que nosotras consideramos que es importante que se siga trabajando en el tema de las mujeres privadas de la libertad. Y por último, mis minutos de intervención, me gustaría hablar sobre el tema del COVID, ¿no? Cómo esta pandemia vino a evidenciar muchas de las cosas, muchas de las situaciones, muchas de las relaciones que suceden en los centros penitenciarios. Nuestro país actualmente es una situación grave, ¿no? La semana pasada, el 3 de noviembre, se reportaron 2.674 casos de contagios confirmados acumulados y 234 muertos. Sin embargo, el seguimiento que nosotros hacemos, el trabajo que hacemos con las personas privadas de la libertad y las familias, hemos identificado que hay un subregistro. Es decir, las familias nos comparten que hay muchos más contagios en los centros penitenciarios, incluso en las entidades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la única gente que ahorita está mostrando datos de cuántas personas están contagiadas. Pues consideramos que hay muchas más personas contagiadas y que no están recibiendo atención médica, ¿no? En mayo nosotros hicimos un monitoreo, mandamos un cuestionario y lo respondieron aproximadamente más de 800 familiares y nos mencionaban esto, ¿no? No conocían cuáles eran los protocolos de actuación de los centros penitenciarios en caso de que su familia se contagiara, no conocían bien las medidas de prevención. Entonces, bueno, consideramos que esta situación es sumamente grave y que no se han, digamos que no se ha trabajado o no se ha impulsado el tema, por ejemplo, de las preliberaciones, ¿no? Aunque se dijo que se iban a dar preliberaciones, los cuadernos mentales pues muestran que han sido un poco más de siempre, han sido 110 preliberaciones de enero a agosto de este año. Pues creo que se tienen que seguir buscando estrategias para despresurizar las cárceles, ¿no? Considerando que la situación de contagio y la situación de esta pandemia, de esta situación sanitaria, pues nos pone en mayor riesgo de otras poblaciones. Entonces, bueno, me gustaría terminar mi participación hasta ahí, Alejandro. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Sofía González, que nos ha dado una muy interesante explicación sobre la situación que particularmente están viviendo las personas con discapacidad, las dificultades de las personas con discapacidad que están privadas de su libertad
y algunos efectos en las personas privadas de libertad en este contexto de COVID-19 y la poca transparencia que habría sobre los datos, sobre las cifras oficiales y todo esto para tomarlo en cuenta para nuestro sistema penitenciario. Muchas gracias, licenciada Sofía. Y bueno, se incorpora a la mesa el maestro Víctor Manuel Solís. Le damos la bienvenida, maestro. Y a continuación, vamos a darle paso a la doctora Paola de la Rosa Rodríguez. La doctora Paola de la Rosa Rodríguez es doctora en Derecho por el doctorado interinstitucional de CONACYT. Además, es maestra en abogacía con énfasis en juicios orales por el Southwestern Law School en Los Ángeles, California. Además, cuenta con una maestría en Derecho Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y es docente certificada en el nuevo sistema penal de justicia. Ha contado con prácticas profesionales en Los Ángeles County District Attorney Office en Los Ángeles y ha impartido diversos cursos en la Procuraduría General de la República, en diferentes tribunales de justicia en México, en procuradurías, en defensorías públicas, etcétera, además de haber publicado una serie de libros y artículos científicos. Doctora Paola de la Rosa, no sé si esté lista para su presentación, tendría hasta 15 minutos. Doctora. ¿Me escuchan? Lo que pasa es que, ok, no sé cómo, para la pantalla, creo que ustedes ahí en la universidad digamos, no se puede ver la imagen, creo que no puedo yo compartirla. ¿Se puede? Ok, ya, creo que ya. Ya está. Bueno, sí, gracias a la Universidad de Estudios en Derecho por esta invitación a hablar de este tema pues tan relevante, ¿verdad? Como es pues la administración penitenciaria. ¿Sí me escuchan bien? Sí, la escuchamos bien. Ok. Y cómo es que pues efectivamente se dan estos pues esta falta de atención que vulnera derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. En mi caso, pues les quiero comentar algo relativo a la población LGBTI, Q, y es derivado pues precisamente de estudios que hemos estado realizando en la universidad para la cual trabajo sobre los sistemas penitenciarios. Entonces, creo que los sistemas de justicia no están orientados a una perspectiva de género y esto se ve no nada más desde el procedimiento, sino inclusive en la ejecución de la pena. Y es como lo dijo la licenciada Sofía, pues vamos a visualizar esta vulneración a derechos fundamentales de grupos minoritarios o de grupos vulnerables. En este caso, y los que yo les vengo a comentar, pues es precisamente a la comunidad LGBTI, que viene siendo pues esa comunidad compuesta por lesbianos, hombres, homosexuales, bisexuales, transexuales, transvestis, transgéneros, personas intersex e inclusive los queers. Y bueno, pues me gustaría comenzar diciendo que la categorización de un ser humano como un hombre o como una mujer, pues viene siendo más bien un acto social, cultural e institucional que como ya lo hemos visto ante la apertura precisamente de la sociedad y específicamente también ahora ya en cierta medida de la sociedad mexicana, pues vamos a encontrar que precisamente hay personas que nacen en un cuerpo de hombre o de mujer, pero cuya preferencia sexual, cuyas expresiones, cuya identidad y expresiones sobre todo de género pueden diferir del sexo
con el que ellos nacieron. Entonces, creo que eso lo estamos reconociendo. La sociedad mexicana ha dado un paso adelante en estar reconociendo los derechos que tienen estas personas. Sin embargo, en las prisiones, en los centros penitenciarios, todavía no hay esa perspectiva de género hacia ellos, sino que al contrario, vamos a ver en primer término que no hay una clasificación adecuada. Generalmente, pues la clasificación va a ser en hombres y mujeres, pero no hay una separación entre las personas que o los miembros de la comunidad LGBT. Y esto se traduce en una grave vulneración a sus derechos, en una serie de torturas y de prácticas de las cuales pues ellos se ven definitivamente afectados. Así como mi compañera que me antecedió menciona que pues las mujeres representan el 5% de la población penitenciaria en el país, me gustaría comentarles que los miembros de la comunidad LGBT representan el 1% de la población penitenciaria. A manera de ejemplo, en los 12 centros perdón, doctor, estamos teniendo un problemita ahí con su audio. Creo que estamos teniendo un problema con el audio de la doctora Paola. Sí, creo que no lo estamos escuchando bien. Doctora Paola, creo que no la estamos escuchando bien. Y si alguien más podría corroborar, preguntarle a la audiencia si sí está escuchando bien, por favor, o no. Y no se escucha. Entonces, doctora Paola, ¿me escucha? Doctora, sí, estamos teniendo problemas para escuchar a la doctora Paola. No sabemos por qué, pero entonces me gustaría, por tanto, ver si por ahí se encuentra el doctor Alejandro Ríos. Aquí estoy, solo que desconecto mi cámara porque luego el servicio de internet es inestable. Sí, muchas gracias, doctor. No sé por qué la doctora Paola no nos está escuchando y parece que tampoco está. Si le mandas un chat. Le voy a mandar un mensaje de que no le estamos escuchando para nada, que bueno, vamos a reprogramar su Sí, yo te envío un correo. Y bueno, entonces a continuación, con las disculpas del caso, para las personas que nos están escuchando, quisiera presentar al doctor Alejandro Ríos Miranda para continuar con nuestro simposio. Él es licenciado en Psicología por la FES Zaragoza de la UNAM, además de licenciado en Antropología Social
la Escuela Nacional de Antropología, Historia y INACER, maestro en Psicología Social de Grupos e Instituciones en la UAM, doctor en Ciencias Sociales por la UAM y doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia INACONACUITA. Tiene experiencia profesional con niños de la calle y menores infractores en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, además de poblaciones callejeras. Ha desarrollado líneas de investigación tales como poblaciones callejeras, instituciones totales y antropología urbana. El proyecto de investigación, la psicología social y el espacio público, intervención psicosocial en las calles. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Creo que su perspectiva, por su experticia, nos va a dar un panorama muy particular, muy interesante sobre esta temática. Por favor, hasta por 15 minutos. Bien, gracias por la invitación. Yo tengo una presentación, no sé si me puedes dar para compartir la pantalla y me voy a ir rápido. Sí, con gusto. En este momento estoy enviándolo como presentador. Le puse convertir en presentador. Le debe aparecer una solicitud y la puedo aceptar y ahí vamos a ver lo que usted está. Compartir. ¿Ya? Sí, ¿Ya se ve? Ya vemos su pantalla. Ok. Y ahí está, ahí vemos la señal. Espérenme, deje, porque no. Ahí está. Yo trabajo la prisión en relación con la historia y mi intención es utilizar a la prisión como un analizador histórico para entender a qué suenan estas cuestiones de reformas. Entonces, me voy rápido. Ustedes saben que la pena capital y otras sanciones que fustigaban al cuerpo entre los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, que eran inhumanas y degradantes, cambian para ser más humano, más o menos salvaje, vaya la palabra, la pena capital. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos como ejemplo el garrote, ¿verdad? Y aquí la pira, cuando eran llevados a la hoguera, y si ellos aceptaban la comisión del delito y se declaraban culpables, entonces se les aplicaba humanamente el garrote y después se les prendía fuego. Así vamos a tener toda una historia hasta que en México se van a instaurar cárceles que no prisión, porque la prisión conlleva un trabajo institucional y psíquico sobre el sujeto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la famosa cárcel de la Acordada, en donde se dan estos procesos inquisitoriales que les acabo de mencionar. Después tenemos la cárcel de Belén, ¿sí? Aquí, pues no había una distinción entre hombres, mujeres y niños, y todos eran mandados a las mismas galeras, ¿verdad? Aquí vemos una conducción de presos a Belén, o lo que se llamaba una cuerda de presos, ¿verdad? También recordemos que se inventa la guillotina con fines humanitarios. ¿Por qué? Y además democráticos, porque con la guillotina lo que se buscaba era suprimir todas esas violencias y esas torturas hacia los sujetos, y la pena capital se llevaba en segundos. Además, con el uso de la guillotina se instauraba la democracia, porque el castigo era igual para todos sin distinción de rangos ni clase social, ¿verdad? Esta se dice que se inventó por un francés que tiene el apellido como Guillotín, pero no es cierto. Ya había otros tipos de guillotinas en Europa y él la manda a perfeccionar. Eso sí, él manda a perfeccionar, y después de varias peticiones a la Corte Real se le concede que se aplique. Entonces, esto lo pongo para entender cómo la prisión surge de un proceso evolutivo, histórico y social, ¿verdad? Entonces, utilizando a Foucault, la prisión va a ser una tecnología de poder que se va a instaurar en las sociedades occidentales, y digo tecnología porque va a predominar como forma de castigo sobre otras. Él nos dice que es la institución disciplinaria en el estado más intenso. ¿Sí? ¿Por qué?
porque conlleva la concentración de otras instituciones coercitivas del comportamiento, mismas que fueron desarrollándose en este mismo periodo del siglo XV, XVI al XIX, que son la familia, el ejército, el taller, la escuela y el modelo judicial, ¿verdad? Y además, en esta institución van a haber cambios importantes como la pena corporal se suple a una sujeción de la libertad, es decir, al sujeto se le priva de la libertad y el verdugo se va a sustituir por técnicos de comportamiento. ¿Por qué? Porque la finalidad es fabricar cuerpos dóciles y capaces. ¿Cómo se fabrican? A través de la inducción de modos de comportamiento y adquisición de aptitudes. Así se constituye un saber científico y se aplican técnicas de poder. ¿Sí? Así, para Foucault, estamos en una sociedad disciplinaria y el dispositivo de la prisión es esta tecnología de poder que va a aplicarse sobre todo en una política del cuerpo. La función es disciplinar el cuerpo, fijar el alma, construir el alma, pero no es un alma espiritual, sino es un alma histórica. Condicionan al espíritu, que el espíritu se entiende como la voluntad, y con este mecanismo disciplinario se busca regular no solo al sujeto, sino a las poblaciones. Así llegamos, así que esta prisión, o más bien la prisión, va a ser la institución por antonomasia para castigar aquellas conductas desviadas en las sociedades occidentales de esta época moderna. ¿Y por qué es una época moderna? Porque el hombre va a estar en otro estado civilizatorio, es decir, ya se va a hablar de sociedades que buscan el bienestar, el progreso y el desarrollo, y van a tener, como veíamos hace un rato, su finalidad es regular las poblaciones, concibiendo un hombre con derechos inalienables, como son la libertad y la igualdad, ¿sí? Así la prisión tiene como fines redisciplinar, reeducar, resocializar y readaptar al individuo desviado de la norma. Estoy hablando de los principios, ¿eh? Aún no llego a las últimas reformas en donde ya se habla de reinserción social. Así, esta concepción de la prisión va a llegar a México, ¿verdad? Y la primera que vamos a conocer es Lecumberri, que es inaugurada en 1905 por Porfirio Díaz, y en vasco, Lecumberri significa lugar bueno y nuevo. Y esta es una panorámica de la ciudad en 1900. Aquí es donde se asienta, entonces son llanos y potreros que están a un costado del, bueno, ahora ya está dentro de la ciudad, vamos a ver, y se utiliza el modelo radial o panóptico, como nos dice Betham. ¿Sí? Así, por eso Foucault le llama a esta sociedad moderna una sociedad panóptica que tiene como fin disciplinar a los sujetos. Y aquí vemos unos ejemplos. Esta sí es Lecumberri, también es el modelo radial. Y aquí no, aquí es lo que se buscaba, ¿sí? Se buscaba un ojo que todo lo ve para que el hombre en soledad y constricción acepte la culpa y reencuentre el camino, ¿sí? Es decir, encuentre esa comunión con Dios y a través de esa comunión con Dios, él guíe su voluntad. De ahí que hace un rato mencionaba el espíritu. Aquí vemos otras imágenes en la inauguración en 1905 con Porfirio Díaz. Aquí vemos a los presos, ¿verdad? Visita familiar, y este era el panorama que teníamos de ese Lecumberri. Pero ¿qué sucede? Pues que como las sociedades cambian, también las instituciones van a cambiar. Estas son imágenes de un documental de Arturo Ripstein que se llama, ahorita me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Pero este modelo unicelular va a terminar en esto, que lo que se conoce como el apando, ¿sí? Que en donde iban los individuos incorregibles y peligrosos, iban en aislamiento para que no se procuraran daño así ni hacia los demás. Y los llanos que vimos de Lecumberri ahora están pues invadidos por la ciudad, ¿verdad? Es decir, lo que era la periferia ahora caen en el centro de la ciudad. Y entonces vamos a llegar a la mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se habla de una era del progreso y del desarrollo, ¿sí? Y se busca el bienestar social, económico y nacional en base en un progreso humanista, en donde la prisión va a adquirir un sentido científico, técnico y progresivo. Casi 20 años después, recordemos que viene la Ley de Normas Mínimas, y la primera prisión en donde se va a ejecutar esto es en el penal de Santiaguito, en el Estado de México, ¿sí? Aquí nuevamente vemos una panorámica
de la penitenciaría de Santa Marta, Catitla, cómo está nuevamente en Llanos, en el oriente de la ciudad, en lo que es acá en Iztapalapa, casi a la salida México-Puebla, ¿sí? Estas son fotos de antes de que se inaugurara en 1959. Aquí estamos viendo un comedor de un dormitorio de 4 que tenía originalmente. Con el paso del tiempo, cada dormitorio va a tener que desarrollar 4 anexos. Y después, de los 90, cada anexo va a tener que desarrollar células o secciones porque el delito se va especializando y van surgiendo nuevas modalidades. Aquí tenemos una nave industrial de la área de talleres, que es el área de talleres, y este es el pueblo, o bueno, en la prisión se conoce como el pueblo, ¿sí? Porque es aquí donde se lleva la visita íntima. Aquí al fondo vemos el mural de Arnold Belkin, que se llama Todos somos culpables, que es un muralista canadiense que viene a México a aprender muralismo, y que además, valga mencionar, la prisión de Santa Marta, Catitla, fue hecha con la intervención de algunos arquitectos que hacen ciudad universitaria, es decir, donde se busca un modelo arquitectónico humanitario con paredes de piedra altas y espaciosas, así como vemos aquí, entre otras cosas, ¿verdad? Me voy rápido porque se nos va el tiempo. Y entonces la ciudad sigue evolucionando y en los 70s, sobre todo con el despegue de la ley de normas mínimas, van a surgir 3 preventivos en donde se busca, en primer lugar, separar a procesados de sentenciados y en segundo lugar, un tratamiento individual, técnico y progresivo. Y en estos es en donde, sobre todo en el reclusorio preventivo varonil Oriente, es el primero en donde se lleva a cabo este tratamiento técnico. Aquí van a estar personajes importantes en el quehacer criminológico mexicano como Sergio García Ramírez, Roberto Tocabe, Ida Marchiori y otro, Luis Rodríguez Manzanera. ¿Sí? Aquí tenemos algunas fotos de lo que será después. ¿Se acuerdan de ese mural de Arnold Belkin y de ese lugar espacioso? Es este. Se le conoce como el pueblo y aquí se le conoce como el comal, porque todos bailan en el sol, ¿sí? Esta es una biblioteca de la penitenciaría, un área de artesanías del Oriente y los perros de Santa Marta, Catitla. Igual seguimos con fotos panorámicas, la penitenciaría, el reclusorio norte, el reclusorio varonil Oriente y Barrientos, porque este modelo de preventivos también se va a expandir al Estado de México. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay un progreso, ¿sí?, de las instituciones penitenciarias porque tienen que adecuarse al medio social que está cambiando. Y entonces, para el 92, aparece algo nuevo, ¿sí?, que ahorita ya hasta sale en Netflix y en otras series como Narcos, y es la delincuencia organizada. En 1992 empieza a legislar sobre ella, y para 1995, Juan Pablo de Tavira nos va a regalar una obra histórica sobre el desarrollo del sistema penitenciario mexicano, pero sobre todo va a dar la justificación de por qué se necesitan penales federales. Y aquí tenemos al Moloya de Juárez, que es el primer penal federal. Estamos hablando del 94. Entonces, ¿qué pasaba en esta época en donde iba evolucionando el medio social? Pues también el crecimiento poblacional iba en expansión. Entonces, fíjense cómo va creciendo. De 1994 había 7,305 internos en el Distrito Federal. En la actualidad tiene 14,000 cada preventivo varonil norte y oriente. Entonces, vean cómo va evolucionando hasta el 2005, llega a los 30,000 internos de población. Y en ese año yo hice una investigación para estudiar qué estaba pasando con el perfil del delincuente, con el perfil penitenciario. Y entonces estos son los datos que vemos. Aquí están las gráficas, ¿sí? Tenemos que, si sumamos el 33% más tenemos que casi el 80% de los presos caen en el rango de la población económicamente activa, es decir, que estos individuos, estos sujetos deberían de estar trabajando, pero no lo hacen y están presos, ¿verdad?
Del 100% tenemos que el 76% están por delitos patrimoniales. En el nivel socioeconómico tenemos predominancia del nivel bajo y medio bajo. ¿Sí? En escolaridad tenemos una predominancia de secundaria y primaria. ¿Sí? Primaria, perdón, y secundaria. Y como ocupación, la mayoría dice que tiene un empleo informal, casi la mitad. ¿Sí? Hay algunos que decían que tenían empleo informal, pero entre comillas, ese empleo formal son oficios, como carpintero, mecánico y demás cosas, ¿sí? Entonces, para terminar el siglo XX, el modelo de prisión va cambiando porque el crimen va cambiando y aquí es donde empiezan a surgir, no una revolución, sino sí un movimiento rápido de reformas legislativas. Se crean lo de los primodelincuentes, hay medidas cautelares y hay otras cosas que ustedes lo saben mejor que yo como abogados. Pero también lo que tenemos es lo mismo que nos narra Juan Pablo de Tavira cuando surge el penal federal. Son motines, fugas y, entre comillas, grupos de choque de la delincuencia organizada que están habitando dentro de los reclusorios. Aquí puse una lista de algunos eventos y por ahí vi que está circulando una lectura mía, ahí hay algunos más representativos, ¿sí? Entonces vean cómo la prisión va a cambiar de ese modelo humanitario, técnico, progresivo, individual, va a surgir un retroceso en los penales federales a una militarización de los penales, ¿sí? Entonces, tal pareciera, ¿verdad?, que estamos en lo que dice Moisés Moreno, en una política criminal pendular. Vamos de una política blanda a una política dura, una política policial. En este caso, una militar. Y entonces, ya para el siglo XXI, empieza una carrera, ¿sí?, de esa profesionalización de las prisiones. Y si para el 94 Juan Pablo de Tavira nos anunciaba la necesidad de crear 5 penales federales, para el siglo XXI, ¿sí?, para el año del 2019, había 21 centros penales federales, solo que el 18 de febrero del 2019, el presidente de la República Mexicana, por decreto presidencial, va a nacionalizar, por así decir, las Islas Marías. ¿Y qué pasaba en las Islas Marías? Que hay 5 penales federales, ¿sí? No sabemos qué va a pasar con esos 5 penales federales, entre los cuales está el más adelantado en América Latina porque tiene todos los mecanismos electrónicos. Así como conclusión, ¿sí?, vemos que la sociedad produce sujetos mediante sus instituciones. Y para saber en qué tipo de sociedad es necesario analizar qué tipo de sujetos está produciendo la prisión. Fíjense cómo hay un retroceso. A principios del siglo XX se busca humanizar la pena, ¿sí? Se busca mejorar el tratamiento. Y estamos viendo un retroceso porque estamos entrando, o si no es que ya estamos de lleno, en un estado policial. En las prisiones mexicanas, antes de que se inaugure una prisión, ya hay sobrecupo. Yo recuerdo cuando trabajaba en el sistema penitenciario del Distrito Federal, cuando se inaugura la prisión de Santa Marta Catitla y se van a trasladar a todas las presas del oriente y norte y Tepepan, se había planeado para 1,500 lugares y en el momento en que se acaba de construir la prisión había 1,800 de población. Entonces, siempre estamos en esa carrera, pareciera que una carrera contra el delito, ¿sí? Ya se encuentran operando 21 nuevos penales y vamos a ver qué pasa con esos 5 penales federales que están en las Islas Marías. Y aquí lo que les decía, son penales federales con alta seguridad y tecnología avanzada no tan solo en México, sino en toda Latinoamérica. En este contexto, se observa que a cada tipo de sociedad le corresponde una configuración y construcción de sus prisiones, con la consecuente fabricación de sujetos, surgiendo la interrogante: ¿qué tipo de prisiones se están incubando en México y qué tipo de sujetos se están fabricando en ellos? Es decir, que nuestra sociedad
ya cambió. Y entonces yo termino con la pregunta, hay que pensar qué papel están jugando las prisiones como tecnologías de poder en esta sociedad. ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su función política? Y aquí estoy tratando de hacer eco de una interrogante que se hacía Michel Foucault, de buscar una institución bisagra que nos permita entender el cambio social. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Ríos Miranda. Ha hecho un recorrido histórico sobre las prisiones en México, sobre la pena, y desde los conceptos de Michel Foucault, cómo esta podría constituirse como una tecnología del poder, y nos dice los efectos que tiene y las perspectivas que pudieran haber en esta evolución de las prisiones en México. Muchas gracias por esta muy interesante exposición, doctor Alejandro. Y vamos a ver si podemos retomar, doctora Paola, su intervención. Lamentablemente tuvimos un problema con su audio. Si fuera tan amable, doctora, continúe con su exposición, por favor. Sí, pues sería, ¿sí me escuchan? Sí, la escuchamos bien. Ok. Bueno, pues más que nada es lo que les estaba comentando, que mi ponencia pues va más que nada relacionada con una investigación que hemos estado realizando sobre pues los centros, sobre las prisiones en México. Y en el caso que nos ocupa, pues sí me gustaría hablar de lo que es las vulneraciones a los derechos humanos, a los derechos de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, porque pues estas están siendo transgredidas gravemente en sus derechos, no únicamente en el derecho de acceso a la salud, como lo comentaba Sofía, en el caso de las mujeres, porque también en el caso de la comunidad LGBT, pues también necesitan y merecen una atención especializada. Tratamientos hormonales, las personas que se han cambiado recientemente de género, una reasignación de género, pues también son personas que necesitan estar tomando medicamento específico, los cuales pues muchas veces les niegan o ni siquiera lo tienen en las prisiones, y que esto pues perjudica gravemente su salud, ansiedad, desde la ansiedad hasta depresiones muy severas. Y que por otro lado, pues bueno, la serie de violencia que experimentan en la prisión, pues está, por ejemplo, el servilismo, la prostitución obligada, el hecho de que pues son la más baja categoría o están en la más baja jerarquía de las prisiones sin tener acceso a servicios, ¿no? Y que muchas veces se les va a encarcelar o se les va a orillar a los lugares o a las celdas en donde están condenados las personas que tienen o que fueron condenadas por delitos de violación, por ejemplo. Entonces, creo que pues es un desafío, es un reto todavía para nuestro país, porque no estamos atendiendo las necesidades de estas poblaciones minoritarias de internos y que pues siguen siendo vulnerables. La mayoría de las veces ellos no denuncian porque sabemos que prefieren permanecer invisibilizados, que no hay quejas muchas de las veces, porque por el medio de la represalia, y que si la hay, que si en un momento dado ellos se quejan, pues entonces lo que hacen es muchas veces recluirse, aislarse totalmente en ese centro penitenciario. Entonces, pues sí, el tipo de violencia que ellos están experimentando obedece mucho a los prejuicios, a los estereotipos, a una serie de estigmas que tenemos en contra de esta población. Hablan autores de que en México todavía existe la normalización a la homofobia, que deberíamos ya de, pues, si no erradicar, tratar de ir disminuyendo y tratar de ir virando, de ir cambiando o migrando hacia un trato más tolerante. La serie de... ¿Sí me están escuchando? Sí, muy bien, doctor. Ok, la serie pues de vejaciones, de tratos indignos hacia sus personas, finalmente
tiene origen desde sus mismas comunidades, desde la escuela, desde la casa, en donde ya eran personas discriminadas, excluidas, marginadas, y que esa marginación, esa discriminación la vuelven a experimentar en la sociedad, que muchas veces pues hace que cometan algún crimen y que por consecuencia cuando compurgan una sentencia en un centro penitenciario, pues ahí van a también ver esa serie de discriminación, de violencia pues en sus personas. ¿Por qué? ¿Por qué la invisibilización? ¿Por qué la falta de perspectiva de género hacia esta comunidad en esos centros penitenciarios? Pues porque también son una minoría penitenciaria, de la población penitenciaria. Si las mujeres representan el 5% de la población penitenciaria en México, la comunidad LGBTIQ representa el 1% de la población. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, en los centros penitenciarios de Ciudad de México, en donde existen más de 32,000 internos, solamente van a existir, bueno, números más, números menos, 480 condenados o sentenciados que son miembros de la comunidad LGBT. Y pues en ese sentido, pues vamos a ver esa desatención, esa falta de política, esa falta de inclusive voluntad para hacer los ajustes necesarios y atender a las necesidades básicas de esta población. Creo que, me gustaría también comentar sobre la normatividad para la protección y eliminación de las prácticas discriminatorias contra la población LGBTIQ, porque en ese sentido vamos a encontrar, por ejemplo, los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, que prohíbe la discriminación hacia las personas privadas de libertad en razón del género, orientación sexual, entre otros. También tenemos, por ejemplo, el manual sobre los recursos con necesidades especiales de la ONU y pues ya tanto la ONU como la Asamblea General de la OEA e inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado al respecto de pues esta grave situación en contra de esta minoría, de esta comunidad LGBTI en prisión. Existe también la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que sí fue firmada por México en el 2018, y otra que todavía no firmamos, que es la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Pero por otro lado, sí tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que pues sí nos habla en varios de sus articulados que se prohíbe toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en los términos del artículo 1 constitucional. Entonces, esta ley señala como discriminación, por ejemplo, en su fracción séptima, negar o condicionar los servicios de atención médica, impedir la participación de las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de las posibilidades y medios. Aparte, señala que también es una discriminación realizar o promover violencia física, sexual, psicológica, patrimonial o económica por la edad, por razones de género o asumir públicamente su preferencia sexual. En su fracción 22 señala que también es discriminatorio estigmatizar y negar derechos a las personas con VIH-Sida, y pues este documento dispone que para eliminar mecanismos de exclusión o diferenciación desventajosa para que todas las personas gocen y ejerzan de sus derechos en igualdad de trato, pues debe de haber un tratamiento más tolerante. ¿Cuáles son algunas de las medidas de inclusión y acciones que establece esta ley? Pues precisamente establece el desarrollo de políticas contra la homofobia, la xenofobia, la misoginia, la discriminación por apariencia y el adultocentrismo. Yo les venía comentando en mi primer participación que en realidad la categorización de un ser humano como hombre o mujer es un acto social, cultural e institucional, que finalmente el cuerpo con el que nace un hombre o una mujer puede diferir de la preferencia sexual
de la identidad o las expresiones de género que estas personas tengan. Y entonces que el asignar una celda a estas personas de esta comunidad atendiendo al género con el cual nacieron, pues es un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas personas sufren por las vejaciones, las humillaciones, violaciones, por la xenofobia, por la homofobia, sobre todo hacia este grupo de personas. Entonces, todavía hay pendientes grandes para que se adopten esos programas, esas políticas, para que estas personas puedan tener acceso a la salud, tratamientos adecuados y sobre todo un trato pues digno. El castigo a una persona privada de la libertad es precisamente eso, ¿no? La privación de la libertad, pero sus demás derechos, con excepción de los políticos, deben de prevalecer y es lo que no se está logrando en este sentido. Entonces, pues todavía son desafíos que tenemos en nuestro sistema penitenciario nacional. Y pues más que nada, pues esa es la invitación. Y por otro lado, estas investigaciones que les menciono, pues están incluidas en este libro que me gustaría mencionarles, que se llama La ejecución de la pena en el sistema acusatorio, ensayos y reflexiones sobre la práctica del jus puniendi, que es de la editorial Ovi-Jus y que pues se tiende a bien recoger toda esa serie de desafíos dependientes que todavía tiene nuestro sistema penitenciario en México. Creo que por mi parte sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Habló de un tema muy interesante, muy importante, muy particular sobre la condición de las personas LGBTI que están privadas de su libertad, que constituyen el 1% de la población total penitenciaria y que estarían sufriendo discriminación, violencia, estarían bajo grave situación. Y en este sentido nos invita a reflexionar sobre algunas de las obligaciones que estaría incumpliendo el Estado mexicano para garantizar estos derechos de las personas LGBTI en prisión. Y bueno, la invitación también a las personas que nos escuchan a que puedan adquirir esta obra de la doctora Paola. Y bueno, nos han llegado un par de preguntas muy interesantes, pero vamos a dar paso a nuestro último ponente de esta gran mesa que tenemos el día de hoy. Quiero presentarles al maestro Víctor Manuel Solís Buitrón. El maestro Víctor Manuel Solís es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y cuenta con numerosas especialidades en amparo, en derecho penal, en juicios orales, en propiedad industrial intelectual, en derecho procesal, en la Universidad Panamericana y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es maestro en Derecho de la Empresa con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Además, ha cursado el Diplomado Internacional en Litigio Penal por la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y miembro del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido profesor de diversas materias, a saber, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Amparo en el ITAM, en la Universidad Iberoamericana, y actualmente es titular de la asignatura Juicios Orales en Materia Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, ha escrito y publicado diversos artículos en revistas prestigiadas como Líderes Mexicanos, La Barra y Leyes Negoiti. Es abogado postulante desde 1996. Muchas gracias, maestro Víctor, por acompañarnos el día de hoy. Tienes 15 minutos para tu disertación. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, maestro Alejandro Díaz. Es un honor para mí el estar en este foro. Agradezco la invitación a la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho y especialmente al maestro Alejandro Díaz. ¿Qué decir de este foro, de este simposio sobre derecho penitenciario y medidas cautelares? Considerando que mis antecesores hablaron sobre derecho penitenciario,
creo que me toca referirme a lo que son las medidas cautelares. ¿Y qué son las medidas cautelares? Bueno, las medidas cautelares son los mecanismos creados por el orden punitivo, concebidos en el mismo instrumento punitivo, y que sirven para garantizar que el enjuiciado cumpla con sus obligaciones ante el proceso, ante la ley, ante el juez, y por supuesto para garantizar los derechos de la víctima o ofendido. En ese sentido, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que es hoy la legislación procesal vigente, que rige en el orden jurídico nacional, considera 14 tipos diferentes de medidas cautelares. Y es que las medidas cautelares en sentido amplio, desde nuestro punto de vista, no son materia de discusión. Finalmente, como dije, son mecanismos que tiene el orden punitivo, que requiere el orden punitivo para poder garantizar la sujeción a proceso. Sin embargo, lo que sí es cuestionable es una de esas 14 medidas cautelares denominada prisión preventiva. Y sí, así como lo escuchamos, la prisión preventiva. Y este ha sido técnicamente uno de los eternos dilemas de los sistemas de enjuiciamiento. No importa si es de corte acusatorio, no importa si es de corte mixto, o no importando si fuese de corte inquisitivo. Y es que en México la prisión preventiva fue reconocida desde el Código Federal de Procedimientos Penales, el ahora abrogado Código Federal de Procedimientos Penales, que entrara en vigor desde 1931, acorde a la Constitución Política de 1917, y que concibió a la prisión preventiva como una forma para garantizar que el procesado cumpliera con el proceso. En ese sentido, siempre se entendió o siempre se vio y se criticó a la prisión preventiva como una forma de sentencia anticipada, como una manera de restricción de la libertad de una persona en el interior de un centro penitenciario sin la existencia de una condena, ¿no?, previo al desahogo de un juicio en el cual se desahogaran conforme a las formalidades que exige la Constitución y el Código Procesal, y en donde se le garantizara la oportunidad del derecho de una defensa. Es lamentable, conocemos cuántos casos históricamente han existido de personas que fueron privadas de la libertad y que estuvieron 1 año, 2 años o más, y al final de todo este camino, todo este peregrinar procesal, fueron absueltos. Y el Estado simplemente le dijo, lo siento, pero no puedo más que hacer. Y sin considerar el agravio que esto pudo haber generado a su persona, a su esfera de derechos, a su intimidad, en fin. Pero desafortunadamente pareciera ser que a lo largo de la historia no pudimos encontrar otro mecanismo suficientemente sólido para garantizar que se cumpliera con dichas medidas, ¿no? Y es que técnicamente no hay procesado sin proceso, y no hay proceso sin procesado. Entonces, en estricto derecho, la prisión preventiva es atentatoria del principio de presunción de inocencia. Y así operó desde 1931, como lo acabo de decir. Así operó desde 1931 y bajo el esquema de la Constitución, convalidado por la propia Constitución, en donde se decía que en México no estaba reconocido el principio de presunción de inocencia. Y desde el momento en que no estaba reconocido el principio de presunción de inocencia, por lo tanto, la prisión preventiva era una medida constitucional. Y así se concibió siempre. Es más, inclusive se llegó a decir que en México, contrariamente a operar el principio de presunción de inocencia, operaba lo que se denominaba como una presunción de culpabilidad. No obstante que en 1981 México suscribió la Comisión Americana de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 8º se reconoce al principio de presunción de inocencia. Y no obstante, o a pesar de que en el artículo 8º ya existe el reconocimiento de la presunción de inocencia y que desde 1981
la Convención Americana de los Derechos Humanos es parte del Estatuto Nacional por tratarse de un tratado internacional, este siempre fue letra muerta en la ley, y fue letra muerta en la ley por dos motivos. El primero, por la visión tradicional que tenía la Constitución mexicana, que interpretaba, o más bien en términos del 133 constitucional, que reconocía tradicionalmente a la Constitución política dentro de la pirámide de la jerarquía normativa, a la Constitución como norma suprema y a todas las demás normas por debajo de la Constitución, incluyendo a los tratados internacionales. El segundo motivo por el cual fue letra muerta el principio de presunción de inocencia es que tradicionalmente en materia de derecho internacional público, el Estado mexicano se rigió por principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención. Y en ese sentido, los tratados internacionales siempre fueron regidos bajo el principio de la pacta sunt servanda. ¿Y qué es la pacta sunt servanda? Es aquel principio por medio del cual los estados, al establecer compromisos internacionales o al contraer obligaciones de carácter internacional en convenciones de esta naturaleza, solamente se vinculan o obligan o generan obligaciones que los vinculan entre ellos y no necesariamente respecto de los ciudadanos que se integran dentro del orden jurídico. Y así fuimos avanzando hasta que llegamos al siglo actual. El siglo actual nos empezó a permitir, empezó a dar esta transformación de esta visión tradicional a una visión en donde ya se reconoce al principio de presunción de inocencia. Para esto tuvieron que pasar tres eventos principalmente. Primero, que la Corte transformara su posición de esa visión o de la interpretación de la jerarquía normativa, en donde los tratados internacionales se encontraban debajo de la Constitución, y reconocer que los tratados internacionales podían estar al mismo nivel que la Carta Magna. El segundo evento que transformó la visión fue la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, en relación al primero constitucional, donde se reconoce desde la propia Constitución a los derechos humanos y a las garantías constitucionales, integrando el concepto de derechos fundamentales. Esto es, a partir de 2011, los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos, los derechos humanos los entendemos como aquellas prerrogativas que tienen las personas por su condición de humana, y las garantías constitucionales que constituyen los mecanismos creados por el propio orden jurídico para asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Todos estos contenidos en la Constitución, como también en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que al ser parte del orden jurídico nacional vigente y al haber sido suscritos por el Estado mexicano, son válidos en todos los sentidos y están al nivel superior de la misma Constitución política. Y así fue como fuimos evolucionando y llegamos a lo que en 2008 fue la reforma, el tercer evento, la reforma en materia de justicia penal y seguridad pública, lo que hoy se conoce como la reforma de los juicios orales o el sistema adversarial, en donde ya a partir de esa reforma, la Constitución reconoce ex professo al principio de presunción de inocencia. Recordemos que esta reforma tuvo una vacatio legis de 8 años, entrando en vigor hasta el año de 2014. De esta suerte nos fuimos preparando hacia la nueva reforma que nos permitió debatir en orden a la estructuración de lo que es la legislación procesal o el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para entender mejor este aspecto de la prisión preventiva, quisiera nada más recordarles cómo operaba en el sistema tradicional. Recordemos que en el sistema tradicional la prisión preventiva estaba sujeta a la calificación de delitos graves y no graves. De esta suerte, todos aquellos delitos contemplados en el Código Federal de Procedimientos Penales, con base a lo que le llamamos un catálogo de delitos, todos aquellos que estaban de manera, a través del principio de numerus clausus, en el 194 del Código Federal, eran considerados como graves, por lo tanto restringían el derecho a la libertad provisional. Contrariamente, a manera de exclusión, aquellos no contemplados en esa disposición,
se consideraban no graves. Y en ese sentido, pues el acusado podía optar por solicitar su derecho a la libertad provisional, bajo caución durante el tiempo del procesamiento, condicionado a que garantizara precisamente la propia caución. ¿Y qué era la caución? Bueno, pues garantizar los derechos, la reparación del daño y las obligaciones procesales que le fijaron. Así llegamos al nuevo sistema. Los precursores del nuevo sistema criticaron el catálogo de delitos y siempre han dicho que el catálogo de delitos resultaba violatorio de los derechos fundamentales y de la Constitución desde el momento en que provocaba, o más bien limitaba en el propio juez la posibilidad de debatir o de decidir a través de la facultad discrecional o del ejercicio jurisdiccional amplio, en qué casos era procedente la restricción de la libertad de manera provisional y en qué casos no era procedente. Y el segundo punto a favor, o más bien de crítica respecto al catálogo de delitos por parte de los defensores del nuevo sistema fue que la determinación tradicional de la restricción de la libertad a través del catálogo implicaba una decisión por disposición de ley y no una discusión producto del debate entre las partes en donde se garantizaran los principios del sistema acusatorio como son oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, etcétera, etcétera. Y obviamente presunción de inocencia. Entonces dijeron, bueno, no, con esto, con el nuevo sistema se va a superar esta situación y vamos a hacer más, vamos a llegar a una prisión preventiva de carácter excepcional, porque la prisión preventiva solo puede entenderse de forma excepcional. Y así transitamos al nuevo sistema. El problema fue que cuando entramos al nuevo sistema se reconoce a la prisión preventiva como medida cautelar en dos niveles. Uno, bajo el concepto de prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué es la prisión preventiva oficiosa? Pues la que está definida en la propia Constitución en forma de catálogo. Bueno, no dijimos que ya no íbamos a regresar al catálogo porque el catálogo era contrario a los principios de derecho, pues eso ocurrió. Ah, no, dijeron, va a ser de manera excepcional, solo será por siete delitos. Y así fue en el planteamiento original de la reforma constitucional. En el artículo 19 se consideraron la delincuencia organizada, el homicidio doloso, la violación, el secuestro, los delitos cometidos por armas de fuego y explosivos y los delitos en contra de la seguridad nacional. Pero eso fue originalmente. El problema es que desde esa primera reforma que fue publicada en 2008 hasta el día de hoy, ya tenemos más de 30 delitos de prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional. ¿Qué acaso, yo me pregunto, ¿qué acaso esto no es un catálogo de delitos? Pues indudablemente que sí. Entonces, ¿dónde está el criterio de excepcionalidad de aplicación de la prisión preventiva como una cuestión de excepcionalidad, de proporcionalidad y de mínima intervención que tendría que ajustarse? Ahora, y el segundo tema, la segunda figura que me parece aún más grave es lo que se refiere a la prisión preventiva justificada, porque dijimos, bueno, a ver, los que no están en el catálogo, que no son de prisión preventiva oficiosa, pero resulta ser que todos los demás delitos admiten la posibilidad de que el imputado sea privado de la libertad de manera preventiva, bajo el criterio de prisión preventiva justificada. ¿Y qué es la prisión preventiva justificada? Pues es un mecanismo, como lo dice el nombre, justificado. ¿En qué se justifica? En un concepto denominado necesidad de cautela. ¿Y qué es la necesidad de cautela? La necesidad de cautela es la protección de tres situaciones. Una, la protección del proceso, otra, la protección del procesado para evitar que se vaya a la fuga, y la tercera, la protección de los derechos de la víctima. Hasta ahí, pues, aparentemente está bien, pero el problema está en la aplicación privativa o en la aplicación individual o en la
particular que se le está dando al concepto de prisión preventiva justificada bajo la interpretación que le da el propio órgano judicial respecto a el concepto de necesidad de cautela. Y les voy a decir por qué. ¿Cómo se demuestra el concepto de necesidad de cautela? Pues con base en el análisis de peligrosidad. Ya lo dijo el doctor Sergio García Ramírez. Tengamos cuidado cuando hablemos del principio, cuando hablemos de peligrosidad, porque entonces estamos retrocediendo a un derecho penal que sanciona por la condición de autor y no por la condición del hecho. Y es eso, la evaluación de riesgo es un dictamen aplicado por un técnico que no es abogado, un trabajador social, que evalúa qué tanto riesgo tiene esa persona de darse a la fuga. Y pues esto es, ante todo, está basado en valores evidentemente subjetivos. ¿Por qué? Y les voy a poner un ejemplo. El criterio general en las procuradurías o en las fiscalías es las personas que tenemos pasaporte estamos en riesgo mediano. ¿Por qué en riesgo mediano? Porque en cualquier momento podemos usar el pasaporte y brincar la frontera. Y al hacer esa manera, pues nos podemos dar a la fuga. Entonces, imagínense si esto no es el retroceder, ¿no? El retroceder a un derecho que sanciona por la condición de autor más que por la condición del hecho. Y bueno, como corolario, y para muestra un botón, simplemente recordemos, les quiero recordar dos casos similares, el caso de Rosario Robles y el caso de Lozoya. Ambos acusados por delitos federales, ambos acusados por delitos, nada más por delitos de prisión preventiva no oficiosa. Uno de ellos está en libertad, ¿no? Está con una medida cautelar en libertad y la otra está privada de su libertad bajo una prisión preventiva. Y yo creo que esto es muy importante que analicemos en función de lo que queremos, porque así como dijo el maestro Alejandro Ríos en su ponencia, pues me parece que la pena tiene un fin, y ese fin es la reinserción del sentenciado. Pero ahí estamos hablando de una persona que ya fue sentenciada, previo juicio y previa determinación de culpabilidad, que no es lo mismo que tendría que aplicarse tratándose de personas que están solamente sujetas a investigación o a proceso, en donde su situación jurídica pende de los derechos que tienen para defenderse de la presunción de culpabilidad y de toda duda razonable, ante todo una duda razonable desde donde se pueda demostrar lo contrario a un sentido de culpabilidad. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias. Maestro Víctor Manuel Solís Legrón ha hecho una explicación muy importante sobre la prisión preventiva como medida cautelar, cómo ha evolucionado, cómo tiene ese carácter de excepcionalidad, pero que está en peligro con la ampliación de los catálogos de delitos y especialmente con esa prisión preventiva justificada. Una reflexión muy importante, muy interesante. Gracias, maestro. Y me gustaría pasar entonces a la parte final del simposio, que sería un par de preguntas que nos han llegado hasta ahora muy interesantes, que me gustaría conocer la opinión de nuestros ponentes. La primera, el usuario HP pregunta: ¿qué opinan sobre las propuestas de privatización de las cárceles? No sé si inclusive en el orden de aparición, si tuvieran algún comentario, por ejemplo, licenciada Sofía González, si tuvieran un comentario sobre esto, licenciada, sobre las posibles propuestas de privatización de las cárceles, ¿cómo lo verían? Sí, gracias, Alejandro. Aquí me gustaría mencionar que precisamente, pues sabemos que en los últimos meses se han cerrado algunos centros penitenciarios federales y que son precisamente aquellos que no están concesionados a iniciativa privada. Entonces, pues desde Documenta consideramos que el tema de la privatización hasta cierto punto pues implica, no sé, que se violen algunos derechos. Por ejemplo, a partir de solicitudes de información hemos pedido los convenios que se tienen con estas empresas precisamente para ver, no sé, el tipo de alimentos que se
te dan el tipo de, pues no sé, como las condiciones de los penitenciarios, y en el momento en que son concesionadas a privados, dicen que esos convenios todavía, digamos que no son públicos, entonces todavía tenemos que esperar ciertos años. Y pues nada, actualmente, si vemos los datos de los cuadernos mensuales, incluso podríamos suponer que se seguirán con los cierres de los centros penitenciarios federales que no están concesionados. Al final, los que están concesionados, los EPS que les llaman, digamos que se paga por el total de la capacidad de estos centros. Y actualmente muchos de ellos no están cubriendo, no tienen la población penitenciaria que cubre la total capacidad, y se está pagando, ¿no? Desde el gobierno se está pagando a la iniciativa privada. Entonces, eso, y pues bueno, consideramos que identificamos que se van a seguir cerrando algunas prisiones, incluso hemos visto que ya se han dado algunos traslados. Y como mencioné en mi participación, pues el tema de los traslados es una situación que pues pone a las personas privadas de la libertad en riesgo, ¿no? Tanto en el traslado, y pues que muchas veces esto les aleja de su familia, ¿no? O del contacto con su familia, con su comunidad, y pues esto tiene otras implicaciones. Entonces, en caso de que se hagan los traslados, pues que sean con total legalidad, que se avise a la persona privada de la libertad y a las familias a dónde van a ser trasladados, ¿no? Para que luego no sea toda una búsqueda a dónde fueron trasladados y todo lo que sería mi comentario. Gracias. Doctor Alejandro Ríos, ¿tendría alguna reflexión al respecto? Sí, este es un tema que está en discusión desde los 90s, y me recuerdo que hubo una iniciativa que iba a iniciar en el Estado de México, por ahí a fines de los 90s. Sin embargo, no es fácil porque recordemos que mientras las prisiones estén bajo la administración del Estado, ¿sí? Estamos en un derecho benefactor en donde se va a tutelar el cuidado del sujeto preso. Pero ¿qué pasa qué pasaría cuando las prisiones fueran privadas? Ahí el Estado se vería en dificultades de administrar y supervisar este cuidado. Y esta historia la podemos recorrer si hacemos un bosquejo de cómo se ha desarrollado la asistencia social en el país. Y, por ejemplo, voy a decirlo brevemente, en un principio, en la época de la colonia, la asistencia social era llevada a cabo de manos de la iglesia y de gentes ricas, lo que se le llamaba la filantropía. La asistencia social se concebía bajo el concepto de solidaridad cristiana o piedad y caridad cristiana. Y esta asistencia se repartía en los diferentes hospitales que hubo en la Nueva España, alrededor de 280 hospitales. Cuando llega el México independiente y trata de concentrar, y estoy hablando del Estado, cuando trata de concentrar en un solo poder todo este árbol de asistencia social, que no era asistencia social, tuvo problemas. Tan así que muchas de estas instituciones u hospitales dejaron de funcionar porque se les dio mal manejo, porque no se tenía una historia, por muchas cosas podemos encontrar diferentes interpretaciones. Después, este recorrido desde el México independiente hasta México del siglo XX, vamos a ver surgir estas instituciones que van a concentrar y van a regular, administrar y supervisar esta asistencia social. Pero el Estado se va a dar cuenta de que no es capaz de concentrar todo este poder, y nuevamente le va a dar participación a la sociedad civil y a caridades religiosas. Y así tenemos en la actualidad a la Junta de Asistencia Privada, así que es esa que sigue coordinando y supervisando esta asistencia social. Entonces, pensar en privatizar las prisiones sería toda una gran tarea, y sobre todo habría que vigilar los derechos humanos, porque no sabríamos en qué condiciones estarían los sujetos presos. Hasta ahí mi comentario. Gracias, maestro. Doctora Paola de la Rosa, ¿tuviera algún comentario respecto a esta pregunta, doctora? Sí, pues, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ok. Sí, pues que fue un modelo que se implementó en México a partir del año 2010 con el presidente Felipe Calderón, que fueron más que nada, pues fue un modelo de inversión para permitir que empresas privadas pudieran
pues eso, llegar a invertir a través de contratos que por lo general fueron a 20 años y en donde la empresa se dedicaría a la prestación de los servicios de alimentación, de deportes, de salud, de, por ejemplo, fumigación, limpieza integral, control de plagas, pero dejando lo que es la seguridad y la cuestión de los custodios a la administración del Estado. Entonces, no todo queda bajo la contratación de esta empresa, sino únicamente los servicios que les he comentado, pero la cuestión de la seguridad y los custodios, eso sí se reservan para el Estado y están diseñados para que operen por digamos 20 o hasta 30 años y después de este tiempo ya pasan a lo que es nuevamente a la administración estatal. Entonces, y pues que a la fecha, según un artículo publicado, están el CEFERESO número 11, el 12, el 14, el 13, el 15, en la cárcel digital en Jojutla, el CEFERESO Ramos Arizpe y el CEFERESO Buenavista en Michoacán son los que se llevan a cabo bajo la administración de contratos privados. Pues sería mi intervención. Gracias, doctora. Maestro Víctor Manuel Solís, ¿alguna anotación respecto a esto? Sí, nada más, efectivamente, como dice la maestra de la Rosa, tenemos desde el sexenio Calderón se generó un modelo híbrido en donde efectivamente pues la administración de los penales a cargo de privados, sí, pero la seguridad como tal a cargo del propio Estado. Finalmente, yo creo que debe entenderse, no importa el modelo, yo creo que lo importante que debe resaltarse es que se busque una medida que sea lo suficientemente eficaz para la reinserción social. Muchas gracias, maestro. Y una segunda pregunta que también me parece muy interesante, el usuario Isaías TS. Buenas noches a las ponentes y ponentes. Felicidades por sus excelentes ponencias. Me gustaría saber su opinión sobre el reciente reconocimiento del derecho a votar de las personas en prisión en México. ¿Cómo consideran que ello pueda impactar en las prisiones? No sé, licenciada Sofía González, ¿alguna reflexión en torno a el reconocimiento del derecho a votar y qué implicaría esto en las prisiones? Sí, perdón, ¿sí puede prenderse el micrófono, licenciada? Se tiene apagado. Tenemos un problema. Bueno, mientras lo resolvemos, doctor Alejandro, ¿tuviera algún comentario respecto de esta pregunta? Mientras resolvemos lo de la licenciada. Sí, sobre esta no me gustaría participar, prefiero omitir mi resultado porque tiene que ver con los derechos políticos de los sujetos presos y tiene que ver con el Estado de Derecho, o sea, hasta qué tanto se permite y qué no. Yo no tengo una posición. Ok, gracias, maestro. Licenciada Sofía. Sí, listo. Pues en realidad se documenta, igual que el doctor Alejandro, no tenemos como tal una posición. Simplemente creo que es importante pensar cuál sería el impacto, ¿no? O sea, pensar si el hecho de que las personas privadas de la libertad, o bueno, que ahora tendrán el derecho a votar, si es que, pues, no sé, se pondrá más atención en políticas públicas, en programas que se implementan en los centros penitenciarios, ¿no? Creo que de alguna u otra forma, pues hasta cierto punto visibilizaría a las personas privadas de la libertad y también, pues nada, creo que hay algunos, digamos que algunas barreras, por ejemplo, una de ellas que nosotros consideramos o que se tiene que considerar es el tema de la identidad, ¿no? O de la identificación, ¿no? Nosotros trabajamos con varias personas privadas de la libertad que tienen hasta 4, 5, 6 identificaciones, entonces, pues nada, como este tipo de cosas, cómo se van a resolver para realmente garantizar que puedan ejercer su derecho al voto. Muchas gracias. Doctora Paola de la Rosa, ¿alguna reflexión en torno a esta pregunta?
Sí, pues en el sentido de que el sistema penitenciario va orientado hacia la reinserción social, ¿cómo vamos a lograr esa reinserción en un centro de exclusión y de marginación? Si queremos en verdad reinsertar a estas personas privadas de libertad, entonces debemos darles la oportunidad de quizás sí tener un pronunciamiento respecto a los gobernantes o a los funcionarios que van a estar pues teniendo autoridad o siendo digamos, teniendo injerencia en la política. Entonces, bueno, creo yo que en este sentido, si vemos desde el aspecto de la reinserción, no que sean votados, pero sí el derecho a votar, a elegir a un posible gobernante, pudiera acercarlos más hacia hacerlos integrantes, hacia reinsertarlos al tejido social o hacerlos partícipes del futuro al que se van a reintegrar en un momento dado. Gracias, maestro Víctor Manuel Solís. Muchas gracias, maestro. Bueno, este ha sido un tema muy debatido, en principio porque el derecho a voto es un derecho, tradicionalmente es un derecho del ciudadano, antes de que, hablando de la época de las garantías constitucionales, como lo dije en mi intervención, o ya derechos fundamentales. Entonces se entendía como un derecho del ciudadano, pero es el derecho a votar y ser votado, que es su parte correlativa. Entonces, en ese sentido, por eso tradicionalmente en el sistema jurídico mexicano, los sentenciados, a los sentenciados se les suprimía el derecho a votar, porque al no votar tampoco podían ser votados y viceversa. Finalmente, una restricción que tenía que decretarse automáticamente por la disposición de la sentencia judicial. Ahora, para 2024, pues se va a dar este cambio, se va a superar este paralelismo del derecho a votar con el derecho a ser votado, y finalmente esto se debe a que se reconoce el derecho a votar como un derecho fundamental, como un derecho intrínseco a la persona por el hecho de ser humano, más que por el hecho de ser simplemente ciudadano y poder ser libre, mayor de edad y ejercer el propio voto, el propio sufragio para poder elegir a sus representantes, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, pues hemos llegado a la parte final de nuestro simposio, no sin antes agradecer profundamente las intervenciones de la gran mesa que tuvimos hoy. La licenciada Sofía González Salamantes, muchas gracias, licenciada. Al doctor Alejandro Ríos, muchísimas gracias, doctor. A la doctora Paola de la Rosa Rodríguez, muchas gracias. Y al maestro Víctor Manuel Solís. Hemos reflexionado sobre las condiciones en general del sistema penitenciario y las medidas cautelares en nuestro sistema en México. Quiero agradecer a nombre de la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho el haberse podido conectar a esta transmisión, y nos vemos hasta en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.